Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a esta hora. Nos queda poquito tiempo, lamentablemente me atrasé un poquillo. ¿Están por ahí, cierto? ¿Sí o no? Sí, ya estamos entonces con Juan Pablo Sperer, abogado militante de Evópoli. ¿Estás por ahí, Juan Pablo? Hola María José, muy buenos días, por acá estoy. Muy buenos días, Juan Pablo. Gracias. Aldo Mardones, abogado, expresidente nacional de la Democracia Cristiana. Él no está todavía, Aldo, así que lo vamos a esperar mientras con Juan Pablo hablamos. ¿No lo veo? Yo sí. No lo veo en pantalla, solamente te escucho, Juan Pablo. Pero bueno, vamos con esta polémica que involucra también al presidente de la República, que ha respondido a esta carta que se difundió este miércoles por el denominado Grupo Puebla. No sé si lo pudiste revisar, Grupo de Puebla, en apoyo al ex candidato presidencial chileno Marco Enrique Ominami, que contó con la firma inclusive del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y también de otras 29 figuras políticas de la región. Esto fue por el aplazamiento del juicio que involucra un supuesto financiamiento ilegal de la política, este postergado inicio del juicio oral del caso SQM. ¿Qué te parece a ti la reacción que tuvo el presidente de la República cuando él señala que hay que respetar, ¿verdad?, las instituciones? Porque finalmente lo que hace esta carta del Grupo de Puebla es criticar al Poder Judicial de nuestro país. El presidente de la República dice: yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas. Sí, a ver, es que creo que hay dos cosas bien relevantes respecto a la declaración del presidente. Lo primero, y creo que es lo que todos podemos estar de acuerdo, es que lo que indica la carta del Grupo de Puebla, firmada por el presidente de Argentina, no solo es improcedente. O sea, yo creo que la condena ha sido tibia hasta ahora, debería ser bastante más enérgica porque ya es derechamente, pero está bien, estoy de acuerdo con el presidente. Creo que podemos ser un poco más enérgicos y debemos serlo porque realmente es una intromisión en la soberanía de nuestro país enorme. No tengo precedentes en la memoria hoy en día de algo similar, de un presidente de otro país que llegue a este nivel. Me parece gravísimo. Pero por otra parte, y al mismo tiempo, aquí también vemos un poco las consecuencias de una serie de actitudes que no solamente el presidente, sino también la ministra Urrejola han tenido durante el ya casi año de gobierno, porque cuando dicen, bueno, ¿qué tiene que el presidente haga estas declaraciones o qué tiene que la ministra se le filtren las cosas? Esto es lo que tienen. Porque cuando la ministra trata de loco al embajador Bierza y el presidente Fernández le baja el tono, bueno, hoy en día nosotros no podemos ser tan enérgicos como quisiéramos porque tenemos que guardar las proporciones, porque ellos, con un escándalo que podrían haberlo escalado, no lo hicieron. Y de la misma forma, el presidente hoy en día viene y nos dice que él respeta las instituciones, pero a su vez él mismo estaba criticando al Poder Judicial con el tema de los indultos, diciendo de que había una mala valoración de la prueba, de que él estaba convencido de que los indultados eran inocentes, cuando el indulto no tiene nada que ver con la inocencia, sino que justamente supone que son culpables, y él se intromete justamente en la independencia del Poder Judicial. Entonces ahora él viene y dice, no, pero es que aquí se respetan las instituciones, y le pide a un colega presidente de otro país que lo haga y que no se entrometa en los asuntos internos, cuando hace un mes él estaba haciendo lo contrario. Entonces ahora vemos justamente la consecuencia de una serie de actitudes que lamentablemente el gobierno ha tenido recientemente y que espero que ahora comprendan la gravedad de ciertas declaraciones, de ciertas actitudes, porque es realmente gravísimo lo que ha ocurrido en Argentina. Claro, así como las palabras no importan si no hay acciones que la acompañen, algo así, ¿verdad? Nos está señalando Juan Pablo respecto a ciertas contradicciones que ha tenido el Ejecutivo y también el accionar de la propia Cancillería, que ha sido bastante criticado y que quizás no permite respaldar con tanta dureza estos dichos y las reacciones que ha tenido el presidente Gabriel Boric. Ha sido poca la reacción, podría ser más dura respecto a esta carta en apoyo al ex candidato presidencial Marco Enrique Ominami, cineasta también se le dice. Aldo Mardones, ¿cómo estás? ¿No está? Ah, yo lo había visto y se bajó.
se desconectó. Bueno, problemas técnicos pueden ser, bueno, Juan Pablo, vamos a tener que conversar los dos, pero claro, ahí has hecho conexiones importantes respecto a cómo se debe enfrentar una situación así, porque vamos a abordar un poquito más en profundidad el tema. Esta causa finalmente ya tiene más de 8 años, Juan Pablo, es una causa larguísima por presuntos delitos tributarios, ¿ya? Esta arista de Soquimich que involucra no solamente a Marcos Enrique Ominami, sino que también a otros personeros políticos. ¿Y qué es lo que finalmente pide Meo? ¿Ya? Él pide un juicio justo, él hace una vinculación que los jueces han sido imparciales, que están ligados a la administración del ex presidente de derecha, Sebastián Piñera. Finalmente, eso también, todo lo que solicita el ex candidato presidencial Meo, finalmente es puesto en esta carta donde la firma, y eso es también la gravedad del asunto, la firma el presidente de Argentina. Y recordemos que, Gabriel Boric también es cercano, ¿verdad?, al presidente de Argentina, Alberto Fernández. De hecho, hay una fotografía que anduvo circulando por ahí en redes sociales donde están los tres. ¿Ya? Está el presidente Gabriel Boric, está el presidente Alberto Fernández y además está Meo, ¿verdad? En una, no me acuerdo en qué cumbre, ahí me estaría carrileando, no lo quiero hacer, pero han habido ahí conversaciones y tal vez eso ha sido una causa de la falta de dureza ante esta reacción o intromisión que se podría señalar de la política interna de nuestro país por parte del presidente de Argentina. Sí, y yo creo que justamente, voy a ser muy breve porque caché que se conectó recién. Sí, ahí está. Muy breve. Efectivamente, el juicio ha durado un montón y creo que responde no solamente a la complejidad probatoria que supone el mismo, sino también la relevancia de, ojalá, eventualmente obtener condenas, que claro, no lo podemos asegurar, pero sabemos la relevancia para la fe pública del tema, y es ahí donde, si es que Marcos Enrique Ominami tiene esta impresión, siendo él un nacional, tiene y cuenta con las herramientas del recurso de queja, las acciones administrativas entre el mismo Ministerio Público, hasta las Cortes de Apelaciones, etcétera, y sería bueno que las ejerciera. Así que el problema no es que Meo no ejerza esas acciones o que las ejerza, es que una persona extranjera, el líder de un país extranjero con el cual nosotros somos vecinos y básicamente países hermanos, él se entrometa en temas judiciales internos. Pero si es que Marcos Enrique Ominami tiene esos antecedentes y siente que no está siendo llevado a un juicio justo en su contra, no solamente están las instancias nacionales, que sería muy importante que las ejerciera, sino también tiene instancias internacionales a las cuales recurrir. Pero me parece que sembrar dudas con cartas, que en el fondo una carta, no, más que la declaración, no es nada, creo que orada un poco nuestras instituciones y siendo él, que quiso ser presidente varias veces, debería ser el primero en resguardarla. Aldo. No sé si has escuchado un poquito la discusión o te pongo en contexto. No, sí, se está escuchando claramente a Juan Pablo. Igual comparto plenamente los dichos de Juan Pablo en esta materia. Creo que se requiere una voz mucho más enérgica del parte del gobierno en salir a colocar las cosas en orden en su lugar. Nosotros tenemos que generar un sistema judicial que no es cuestionado internamente. Hay que recordar, sí, que hay algunas excepciones que en algunas circunstancias políticas encuentran el Poder Judicial que está siendo tendencioso hacia un sector político, lo han dicho también del Ministerio Público, por lo tanto eso también hace necesario que quienes ejercen liderazgo en el plano interno aquí en nuestro país también puedan tener mucho cuidado de qué forma nos estamos refiriendo a la labor jurisdiccional. No solamente aquí a la labor que pueden cumplir los jueces, sino también a quienes ayudan a la justicia, como en el caso del Ministerio Público. Que ha reaccionado, creo que exacto, tiene que ser un poco más enfático en eso. Hay justamente un tema de soberanía. No es bueno pronunciarse respecto a la justicia o la forma en que se desarrolla la justicia en otros países cuando no existen antecedentes objetivos que puedan generar un grado de evidencia que se está vulnerando. Y por otra parte, como bien lo plantea Juan Pablo, también existe la instancia internacional en el caso que tenga alguna duda respecto a la forma en que se está planteando o se está desarrollando un juicio determinado.
Bueno, por su parte, la canciller también ha reaccionado. Juan Pablo y Aldo, Antonio Urrejola confirmó que abordó este tema con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, señalando además que esta carta o que las declaraciones vertidas en esta carta, ¿verdad?, son absolutamente improcedentes. Yo no sé cómo, yo no sé que finalmente si esto será una noticia en desarrollo o esto finalmente será zanjado aquí, pero claro, yo comparto también la opinión de Juan Pablo, que esto es, yo pienso que es grave y que podría también tensionar las relaciones con Argentina. Es una clara intromisión, ¿verdad?, del presidente trasandino. Pasando a otro tema y en otras declaraciones del presidente, porque ha hecho varias declaraciones en medio de la emergencia, ¿verdad? Con respecto al sector empresarial y a la regulación forestal, que es algo que se ha puesto sobre la mesa producto de esta crisis de los incendios forestales, el presidente de la República ha dicho que no hay ningún sector que pueda vetar discusiones. Esto también a propósito de lo que han señalado los distintos gremios como la CORMA, la SOFOFA y la CPC, que consideraron que no era un momento oportuno para debatir este tema. El gobierno ya se ha cerrado a esta especie de royalty, ya que más que royalty o impuesto verde o impuesto regional, lo que se quiera llamar, es cobrarle, ¿verdad?, más caro a la industria por poder, ¿verdad?, tener esta actividad económica en determinados territorios. ¿Cómo lo ven ustedes en este tránsito de la industria forestal, de víctima a responsables? Ahí hay bastante trecho. ¿Cuál es el diagnóstico a tu juicio, Juan Pablo? A ver, yo estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que ningún sector puede vetar las discusiones, eso es absoluto, y además tiende a ocurrir que el sector potencialmente regulado es el que más quiere evitar la regulación. Eso es una cosa, un hecho de la causa. Es una obviedad. Claro, va como bien de la mano. Pero ahora lo que ocurre en el caso en concreto es que, bueno, afortunadamente, sacando ya, gracias a la ministra Toá, el tema del royalty, con una muy mala declaración del ministro de Agricultura, no solamente porque no proceda en esencia el royalty, sino porque además está bien, no pueden vetar discusiones y discutámoslo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que queremos evitar aquí? En principio, es evidentemente la generación y la facilitación de la propagación de los incendios forestales que han causado particularmente este año un nivel de destrucción que no habíamos visto. Entonces, eso no lo va a evitar un royalty. Entonces, si vamos a... Lo que pasa es que en Chile, cuando hablamos de regulación, siempre tendemos a decir, bueno, cobrémosle más al regulado. Pero aquí, en el fondo, lo que tenemos que hacer es, primero, un tema de planificación urbana y rural respecto a la distancia de las plantaciones versus los sectores habitados, que eso poco y nada tiene que ver con royalty. Una discusión respecto a los monocultivos, que uno puede estar a favor o en contra, pero que también poco y nada tiene que ver con el royalty. Entonces, al final terminamos en esta discusión superficial de cobrémosle más a la empresa porque sí, y no vamos realmente a ver qué es lo que realmente se requiere para solucionar el problema, la falla de mercado, que es lo que se le llama en materia regulatoria, que queremos solucionar. Y es algo a lo que lamentablemente el Frente Amplio tiene acostumbrados, porque recién hace un mes los incendios de Valparaíso eran las inmobiliarias malignas las que estaban quemando los sectores para poder comprar barato y construir más barato, y al final resultó de que fue aparentemente una persona de estado de ebriedad que prendió un pastizal. Entonces, tenemos que aumentar el nivel de deliberación respecto de por qué vamos a regular, porque después aparecen con esta moral superior y dicen, no, es que no quiere legislar respecto de esto ahora ya, es porque está a favor de las inmobiliarias o está a favor de las forestales. Y eso no es así. Tenemos que ver realmente cuál es la manera en que resguardamos las vidas de las personas con una buena regulación, sin que eso signifique necesariamente llegar y aplicar más impuestos, porque en el fondo eso no era un royalty, era un impuesto, y no iba justamente a resguardar las vidas de las personas. Tenemos que tener la discusión, no puede vetarla a nadie, pero tengamos la cobertura de miras con el objetivo que realmente importa. Aldo, la alcaldesa de Santa Juana ha dicho que no se está viendo la realidad por parte del gobierno tras cerrar la puerta a este llamado royalty. Yo creo que ahí incurre también hay un error de origen cuando hablan de royalty respecto al tema regulatorio. El royalty está hecho con una figura específica para determinados recursos, claro. No para la generalidad. Lo que no obsta que se pueda discutir nuevamente sobre una legislación que también se encuentra bastante anacrónica. El marco regulatorio fuerte de la forestal data de los 70, por lo tanto se requiere una modificación legal que permita regular el mercado. Y fundamentalmente respecto a las obligaciones, yo estaba en terreno en estos días en el sector rural
de Concepción ha estado en el puente 5 y existe el reclamo de abandono en la forestal en sus responsabilidades, en la mantención, prevención, en la atención de los incendios forestales en relación a la comunidad y finalmente en la acción posterior. Por lo tanto, existe una necesidad de modificar el marco regulatorio donde se establezca mayor exigencia a las empresas forestales. Aquí no hay ningún tema que pueda quedar bajo la alfombra para no discutirse. Yo creo que es necesario plantearse estas temáticas en un mercado que también se está desbordando en el sentido de no garantizar, ni siquiera por un tema de protección de los recursos naturales, de no garantizar seguridad a las personas que viven aledaños a los espacios donde está la industria forestal. Uno puede recorrer el territorio y efectivamente no existe cortafuego, no existe preocupación por parte de la empresa forestal y eso finalmente es una carga para el Estado. Finalmente el Estado tiene que poner recursos propios para poder atender las necesidades de las personas en lo que es la reconstrucción, en la que es la mejora, en la que es... porque posteriormente a esto los terrenos se empiezan a debilitar producto de la escasa forestación y genera situaciones de riesgo posteriormente con la remoción de masa en invierno cuando empieza a llover, que también es una preocupación de las personas de qué va a pasar posterioridad a esto. Yo creo que efectivamente hay que centrar una discusión que a largo plazo, que es materia legislativa, que es un tema de fondo, y eso lo planteaba al ministro encargado de la región del Biobío, al ministro Monte de Vivienda, la necesidad de preocuparse de lo que ya no es tan urgente, que son hoy día atender las necesidades de las personas, sino posteriormente abocarnos al fondo de la materia, donde también ahí los partidos políticos tienen que cumplir un rol de generar propuestas que le den garantía a Chile, porque finalmente lo que está pasando hoy día se va a repetir en los próximos años, quizás con mayor severidad del año 2021. El año 2017 fue de alto impacto, me da la impresión que este año 2023 es mayor. Y hay un dato, que cada 5 años se tiende a repetir esta temática de los incendios forestales con bastante más fuerza y con el cambio climático se vería mucho más acentuado. Muchas gracias, Aldo y Juan Pablo. Fue cortitas las intervenciones, lamentablemente, pero de todas maneras concuerdo y hacer un llamado también a que cuando los medios de comunicación cambian de foco, porque van a terminar los incendios, se continúe con la gestión de emergencias, porque vamos a tener verano como siempre. La estación no cambia, así que probablemente nos vayamos a enfrentar a nuevos incendios forestales, como dice Aldo, y espero que las autoridades así trabajen para poder prevenirlos. Muchas gracias, Aldo y Juan Pablo, que tengan un muy buen fin de semana y a cuidarse también de estas altas temperaturas que están advertidas ya por la Dirección Meteorológica. Sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado y reitero el llamado que hace la CONAF, da mucha atención porque ellos hablan que el periodo de incendios forestales se podría extender hasta mayo este año. Por lo tanto, hay una posibilidad que haya un par de eventos importantes todavía durante el periodo que queda. Ok, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.